¿Cómo y desde cuándo el mundo cristiano se ha sugestionado y siempre vivimos repitiendo? Es que no somos perfectos. Debemos ser perfectos. No es que podemos, debemos. Sin santidad nadie verá al Señor. El diablo nos ha hecho que nosotros mismos nos sugestionemos de que no podemos ser perfectos. Y debe tener la iglesia líderes que oren por su pueblo. Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 12, la penúltima lección del trimestre, que por cierto se nos ha ido volando. Cada vez el tiempo, a medida que nos acercamos hacia el fin, el tiempo pasa volando, es más rápido. Es como que un día ya no tuviera 24 horas, tuviera 12, y de eso se divide en 6 en la noche y 6 en el día, de acuerdo al lugar donde usted esté. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34 y versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El título de la lección lo dice todo. Te ruego que me muestres tu gloria. Pero siempre que abrimos la palabra de Dios debemos hacerlo con oración. Así que os invito a inclinar sus rostros para orar. Amado Señor, te agradecemos por el privilegio infinito de poder escudriñar tu palabra, de poder recibir tus enseñanzas. Danos de tu Espíritu Santo que more en nosotros y prepare nuestra mente y corazón para poder aceptar y poner por obra tus enseñanzas. Te pedimos una bendición especial, no solo para este servidor, sino para cada hermano o hermana que está viendo el repaso de esta lección. Sé con ellos, sé propicio a sus necesidades y perdona nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana derriba uno de los argumentos del mundo cristiano acerca del poder de Dios para transformar vidas. Y es que desde los púlpitos, personas que se dicen conocer a Dios, desde los púlpitos de personas que dicen hablar en el nombre de Dios, se habla acerca de un Dios que no tiene poder transformador. El estudio de esta semana, que enfoca una parte de la vida de Moisés, lo hace de tal manera que nos muestra cómo ese Moisés, que en un momento determinado mató a un egipcio, el cual vio que maltrataba a uno de sus hermanos, no pudo soportar la ira. De pronto obra Dios en él una transformación tal que es lo más cercano que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras a la perfección de la estatura, de la talla de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y es lo que está a nuestro alcance. En esta semana veremos cómo Dios es capaz de transformar las vidas, cómo el ser humano tiene que progresar en todo sentido. Dicen que una planta que no crece se muere. Y en la vida cristiana el crecimiento debe ser diario y notorio. Caso contrario, estamos en retroceso y en peligro de ser desarraigados. Es por eso que la lección de esta semana podríamos decir que es un resumen de lo que ha sido el repaso de todas las lecciones durante el trimestre. Esta y la siguiente semana nos dan la pauta para poder entender un nuevo trimestre. Voy a hacer un poco de spoiler aquí. Vamos a ver la continuación de la vida de Moisés, que es el ministerio de Josué. Pero para poder nosotros entender bien el ministerio de Josué, debemos haber entendido completamente la forma maravillosa que Dios tiene de obrar a través de sus hijos y cómo lo hizo a través de Moisés. Y empezamos recordándoles que se suscriban al canal, que pongan me gusta en la lección y que compartan con aquellas personas que son sus contactos en las diferentes redes sociales, porque de esta manera va a salir como sugerido a las personas en el momento que ingresan a la plataforma de YouTube y pueden conocer el mensaje sin que ustedes lo prediquen. De esa manera se convierten en instrumentos para que la verdad sea conocida y alcance a otras personas que a lo mejor
ni conocemos ni pensamos, pero que Dios puede utilizar esta manera para tocar los corazones. El Espíritu Santo trabaja de una manera maravillosa que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Y vamos a la primera parte de la lección, que es la tienda de reunión. Pero antes de eso, yo quiero leer una parte que en la introducción, en la parte del día sábado, el autor habla y que es un poco adelantándose a una parte que veremos un poco más adelante. Normalmente no me gusta citar así textualmente, pero sin embargo me pareció oportuno esta parte citarla. Puedes ser perfecto en cada etapa de tu desarrollo si permites que Dios te moldee a imagen de Cristo para convertirte en la persona que quiere que seas. En la parte del día domingo, la primera parte de la lección habla acerca del tabernáculo o la tienda de reunión. Yo quiero aclarar que en esta parte de la lección no se está refiriendo al tabernáculo que posteriormente erigió Moisés conforme al modelo que le fue mostrado. Esta era una tienda que Moisés pone fuera del campamento. ¿Por qué la pone fuera del campamento? Aquí tenemos lecciones que aprender. Pero antes de las lecciones yo quiero leer los textos que corresponden a esta parte de la lección, porque es muy importante que las analicemos. Leo Éxodo capítulo 33 y versículos desde el 7 hasta el 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cuáles son las lecciones? Primero, aclarar que no se trata del tabernáculo donde se oficiaba, donde fue dedicado, donde estaban puestos los utensilios en el atrio exterior, estaba la fuente de lavabo, donde estaba el altar de sacrificio, y en su parte interior que estaban los otros utensilios como el candelabro, como la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, etc. Y también en el lugar santísimo, pues, el arca del testimonio. No es a ese tabernáculo que se está refiriendo aquí. Era una tienda que Moisés había puesto, y dice que la puso lejos del campamento. ¿Por qué la puso lejos del campamento? Recordemos que el pueblo había apostatado. Recordemos que habíamos estudiado anteriormente acerca de la idolatría del pueblo. Dios, considerando que ese pueblo era indigno, que era pecador, y que, como hemos repetido un sinnúmero de oportunidades, el pecado no puede estar cerca de Dios. Dios, para no destruirlos, prefirió retirar su presencia. El pueblo sabía que esa retirada de la presencia de Dios era producto de su pecado, y ellos temieron. Por eso, cuando Moisés salía a encontrarse, ya no se encontraba acá cerca, ya no estaba la columna sobre ellos, ya estaba allá a la entrada de la puerta del tabernáculo. Esa columna, esa nube, representaba la presencia de Dios. Según algunos eruditos, dicen que Moisés quiso tener un lugar donde encontrarse con Dios para ya no tener que subir la montaña cada vez que necesitaba consultar. Imagínense, Moisés era un hombre de 80 años, subir y bajar la montaña, aunque la Biblia dice que no había perdido su vigor. Pero el pueblo estaba preocupado porque era una realidad. Pensaban que Dios se había alejado de ellos y que ya no los iba a acompañar más. Por eso, cuando Moisés salía a consultar a Dios, el pueblo se postraba y adoraba. Oraba para que la presencia de Dios no sea retirada. Y eso es lo que existe lastimosamente en nuestras vidas. Siempre hemos dicho
a mayor cercanía de Dios, hay más distancia con el pecado. A mayor cercanía con el pecado, hay más distancia con Dios. Y esto lo demuestra. Entonces era una tienda de reunión que tenía el mismo nombre de tabernáculo porque era el lugar del encuentro con Dios, o la tienda de reunión, también se le llamaba, significaba lo mismo. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y aquí existe la aparente contradicción, aunque en una lección anterior, para los que siguen el estudio semana a semana en este canal, recordarán que habíamos mencionado la diferencia entre el hablar de Moisés cara a cara con Dios y el muéstrame tu gloria, que lo vamos a ver en esta lección un poco más adelante. Pero la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Qué estrecha relación que tenía Moisés con Dios. Y esta relación que llegó a tener Moisés con Dios no era producto, no era una situación de un momento a otro, no. Según el libro Patriarcas y Profetas, Ellen White dice que su encuentro con Dios fue mucho antes inclusive de que fuera llamado desde la zarza en el monte Sinaí. Pues allí pastoreando las ovejas de su suegro, Dios le habló y le inspiró para escribir los dos primeros libros, que fueron el libro de Génesis y el libro de Job. Moisés ya tenía una estrecha comunión con Dios, una estrecha relación. Sin embargo, a medida de que necesitaba consultar por el pueblo, de que necesitaba interceder por el pueblo, de que necesitaba, como dicen en mi país, abogar por ese pueblo rebelde, de dura cerviz, esto hacía de que Moisés se mantenga o tenga una comunión mayor que la que tenía cuando era el pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, que cada día sea mejor y cada día sea mayor. ¿Qué lección da la vida de Moisés para las personas que ocupan u ocupamos algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque a medida de que ejercemos un liderazgo, ese liderazgo debe ser de un liderazgo intercesor. Y no es porque nosotros nos pongamos en lugar de Jesús. Cuidado, se va a malinterpretar mis palabras. Pero sí debe tener la iglesia líderes que oren por su pueblo, que pidan por los hermanos, por la hermandad, que estemos dispuestos a llevar palabras de consuelo para aquel que está padeciendo, para aquel que está sufriendo, para aquel que está con problemas. Y esa labor intercesora debe acercarnos más a Dios. Esa es la labor que Dios quiere que nosotros entendamos y que hagamos. Y vamos a la siguiente parte, que es la parte del día lunes, que es para que te conozca. Y aquí también voy a leer los textos que vienen a continuación, que son los versículos desde el 12 hasta el 17. Recordemos que estamos en el capítulo 33 de Éxodo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés descubrió algo que debemos descubrir cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que descubrió Moisés? Se dio cuenta que a medida que conocía más a Dios, el folleto dice, el folleto de la lección, yo voy a discrepar un poquito con el autor de la lección, porque el autor de la lección dice que Moisés, a medida que conocía más a Dios, sentía que más lo desconocía. Yo no creo que Moisés lo desconocía más, sino que a medida que conocía más a Dios, se daba cuenta que aquello que conocía era tan insignificante por tanto y tanto que tenía por descubrir de Dios. Entre más conocía de Dios, se daba cuenta que era menos lo que sabía.
¿Cómo nos sentimos nosotros respecto a nuestro conocimiento de Dios? Y de paso hay dos formas de conocer. Una es por información. Podemos estar muy bien informados acerca de Dios, pero ese no es el conocimiento que Dios nos invita a tener con Él. El conocimiento que Dios nos invita a tener con Él es una experiencia personal, en la cual nosotros caminemos con Él, vivamos con Él, dependamos de Él y podamos contar a las otras personas las maravillas que Dios ha hecho, no solamente en la transformación diaria, sino en la forma milagrosa como Dios nos conduce. Cómo Dios puede transformar situaciones adversas de nuestra vida en situaciones de bendición. Esa es la experiencia que Dios quiere tener con nosotros y esa es la experiencia que Moisés tenía con Dios. Y miren que Jesús ratifica esta parte de la lección. Cuando en el libro de San Juan, en la oración que Jesús hace, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento de Dios es lo que nos lleva a la vida eterna. Sin conocimiento de Dios, estamos en peligro. Cada vez el mundo cristiano presenta y representa a Dios de una manera totalmente deformada. Si nosotros no tenemos una experiencia personal con Cristo, ¿y cuál es esa experiencia personal? Depender de Él, leer la Biblia, orar, ponernos en sus manos, estar siempre en comunión. ¿Qué es estar siempre en comunión? ¿No vamos a trabajar? ¿No vamos a realizar nuestras actividades? Claro que sí. Pero aún en medio de nuestras actividades, nuestra mente debería estar elevada hacia el cielo, hacia el trono de la gracia. El secreto de la vida de Enoc, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, lo explica el libro Patriarcas y Profetas cuando dice que para Enoc era tan vívida la presencia de Dios a su lado que Enoc se sentía como que Dios siempre estaba allí. Esa es la experiencia que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Y no se trata de que nos llamen locos o esquizofrénicos, como puede decir algún psiquiatra. Se trata de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, a pesar de que no lo podamos ver. Que Dios se convierta como el frío o el calor. Que no podemos ver el frío, no podemos ver el calor, pero sí podemos sentirlo. Y seguimos a la siguiente parte, que es un versículo, el versículo que nos faltó por leer. ¿Qué dice? Lo voy a leer. El versículo 18 dice lo siguiente. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Este es el pedido de Moisés a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí hay una enseñanza tan profunda. Primero, quiero insistir en la parte que no es una contradicción lo que dicen los textos anteriores que ya leímos, donde dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como lo hacemos nosotros con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es que si Moisés hablaba con Dios cara a cara, ahora le dice que le muestre su gloria? Para poder entender, yo quiero que leamos los pasajes subsiguientes. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí está la aparente contradicción. En el plan de la salvación siempre actúa el Padre y el Hijo. En primeros escritos hay una visión que tiene Ellen White, donde se le permite ver el rostro de Jesús y conversa con Jesús. Y ella pide lo mismo que pidió Moisés, solo que Moisés dice, quiero que me muestres tu gloria. Ellen White le pidió a Jesús que quería ver al Padre y Jesús le dijo que no podía ver. Ellen White le pregunta, ¿tiene un rostro como tú tienes? Y Jesús le dijo, sí lo tiene, pero si ves el rostro del Padre, morirás, aún en visión.
Es obvio que si nosotros tomamos como enseñanza esta parte de primeros escritos, es obvio que el que estaba aquí era el Padre. Porque recordemos que ya previamente dice la Biblia que Dios había cenado con 74 personas. Los 70 ancianos, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Si cenan con alguien y lo ven, ahora no lo puede ver Moisés y no se le permite. Es obvio que a quien quiso ver fue al Padre. Pero lo que debemos entender en esta parte de la lección es lo que significa la gloria de Dios. Y Dios se lo explica. Haré pasar toda mi bondad sobre ti. O todo mi bien, dicen otras versiones. Lo bueno de Dios es su gloria, su bondad, su majestad. Y miren cómo lo explica Ellen White. Quiero leer textualmente una parte que, si bien es cierto que lo cita el folleto, no lo cita muy ampliamente. Yo lo quiero leer un poco más amplio. Está en el libro Patriarcas y Profetas. La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma y serán hechas perfectos en él. Cuando por fe echen manos del poder de Cristo reclamando su cumplimiento, cuando con una importunidad que no admite rechazamiento, busquen el poder del Espíritu Santo. Y dice Ellen White en otra parte, que es en Profetas y Reyes. Su gloria es abrazar a los pecadores arrepentidos y proveer todo lo necesario para la transformación de ellos. Al mismo tiempo es nuestra gloria revelar su carácter en nuestra vida y darlo a conocer a los demás. Y aquí vamos sí a hablar de lleno acerca de la perfección. El diablo nos ha hecho que nosotros mismos nos sugestionemos de que no podemos ser perfectos. Yo te pregunto y te invito a reflexionar en lo siguiente. No quiero que tú pienses como yo. No quiero convencerte, solamente reflexiona en lo siguiente. Lastimosamente no tenemos tiempo para hacer un estudio profundo de esto, pero reflexiona en lo siguiente. Tenemos una palabra de Dios que transforma, que es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos, dice la Sagrada Escritura. El ejemplo del poder transformador de esa palabra es que cuando alguien conoce el mensaje, conoce la palabra de Dios, conoce el Evangelio, su vida es transformada con el poder del Espíritu Santo. El centurión en los tiempos de Jesús entendió el poder de la palabra. Cuando le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Un hombre que no era creyente entendía en el poder de la palabra. Entonces nosotros tenemos una palabra que tiene poder. Tenemos una sangre derramada que tiene poder transformador, no solamente de perdonar, sino de hacer nuevas todas las cosas. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Pregunto, ¿no es suficiente eso para hacernos unas nuevas personas, como dice 2 Corintios 5:17? Si la Biblia dice que nosotros somos perfectos o podemos ser perfectos, ¿por qué nosotros vivimos contradiciendo a la Biblia y contradiciendo a lo que Dios dice? Jesús le dice al joven rico, ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme y serás perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo y desde cuándo el mundo cristiano se ha sugestionado y siempre vivimos repitiendo, es que no somos perfectos, es que no somos perfectos, es que no somos perfectos? Obviamente tenemos un concepto errado y equivocado acerca de lo que significa la perfección. Miremos la vida de Juan, el discípulo amado. Era Boanerges, hijo del trueno, y se convirtió en uno de los hombres más mansos. ¿Acaso no tiene poder Dios? Miremos el ejemplo de Job. Y sería larga enumerar la lista de los hombres transformados como ejemplos en la Biblia. Y a nuestro alrededor, ¿cómo explicamos que una persona que sea adicta a las drogas, al alcohol, su vida cambie? Eso no es el poder de Dios. Hermanos, no busquemos excusas, no nos perdamos esas bendiciones del Señor. Están ahí a nuestra disposición. Si nosotros no queremos echar manos de ellas y seguir presentando excusas, no tendremos ninguna excusa para darle a Dios en el día final, porque todo está allí. Y seguimos a la siguiente parte. Dios se revela. Se revela en el sentido de mostrarse tal como es. No se revela en el sentido de
volverse en contra de su pueblo. Qué bien merecido lo tendría si lo hubiera hecho. Como es muy largo el texto, son varios versículos. Yo solamente quiero centrarme en dos textos del capítulo, en dos versículos del capítulo 34, el versículo 6 y 7. Voy a leer. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la revelación del Dios que Moisés quiso conocer. Esa era la gloria. Un Dios misericordioso. Habíamos visto en la lección anterior un ejemplo donde Dios hace todo por nosotros. Y esto quiero que quede bien claro. Cuando este servidor dice, no dice este servidor, la palabra de Dios lo dice. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser perfectos, no es que podemos, debemos. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo dice porque nosotros tengamos algo que dar o algo que hacer. La perfección viene solamente de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él puede obrar esa perfección. Pero si nosotros nos sentimos con orgullo, ¡ay, soy perfecto!, significa que no la hemos alcanzado todavía. Dios se revela como un Dios misericordioso, que perdona abundantemente, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Dios se muestra como un Dios santo, justo, bueno, pero a su vez un Dios que imparte justicia, precisamente por amor a sus hijos. La justicia y el amor son cosas que van de la mano, y esto es lo que muchas veces el mundo cristiano no puede entender. Y creen que un Dios misericordioso no puede ser justo, no puede aplicar justicia y no puede aplicar juicio. Los juicios de Dios son parte de su amor y su misericordia, y nosotros debemos tenerlos muy claros. Es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es un Dios misericordioso cuando nos sentimos atraídos. Cuando sentimos que Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, es cuando nos sentimos atraídos, y es allí cuando le permitimos a Dios obrar esa transformación que está dispuesto a darnos. Dios tiene muchas promesas. Las promesas de Dios son condicionales. Solamente hay una promesa que es incondicional, y es la de su segunda venida. El resto de las promesas de Dios para nuestras vidas son condicionadas a la obediencia, nada más. Solo condicionadas a la obediencia, a obedecer su palabra. La única que no tiene la condición es porque depende solamente de Él su segunda venida, porque Él lo prometió. Y Él viene sea que tú creas o no creas, sea que te prepares o no te prepares, sea que lo aceptes o no lo aceptes. Él debe venir porque lo prometió. Es la única promesa que es incondicional. El resto todas son condicionadas a la obediencia. Y terminamos con la última parte, que es el rostro de Moisés. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando dependemos de Dios, hay una transformación en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros creemos seguir siendo las mismas personas, pero son los demás que notan esa transformación, ese cambio. Y las personas que nos han conocido anteriormente nos dicen, pero tú no eras así, ¿qué pasó contigo? Y las personas que nunca nos han conocido y llegan a conocernos nos dicen, ¿a qué religión perteneces tú? Y uno se sorprende, ¿por qué me preguntas eso? Bueno, porque tú eres diferente. Con Moisés, en su crecimiento fue tal y pasó tanto en comunión con Dios que su rostro reflejaba la gloria de Dios. Qué hermoso. Pero él no lo había notado. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando el pueblo, él se presenta ante el pueblo y ven que su rostro brillaba, estaba iluminado. Y él tiene que cubrir su rostro porque el pueblo sentía miedo. Tanta había sido la diferencia entre el progreso espiritual de Moisés y el conformismo del pueblo, que tuvo que cubrir su rostro ante ellos, porque sintieron miedo. Ahora podemos entender lo que dice 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18. Y dice este texto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Queda dudas aún de que Dios no solamente puede, sino que quiere obrar una transformación en nuestras vidas? ¿O seguiremos sugestionándonos y diciéndonos y repitiéndonos, es que no somos perfectos? Y repito,
no es una perfección porque yo soy capaz de lograrlo. Es una perfección que Dios obra en mí cuando yo le permito obrar. Mientras nosotros tengamos algo acariciado, algo que nos impide acercarnos a Dios, esa transformación y esa perfección no va a ser posible. Y cito nuevamente el ejemplo del joven rico. Jesús le dijo, deshazte de eso que te impide acercarte a mí y ven y sígueme. Haz una buena obra con eso. Repártelo a los pobres y sígueme y serás perfecto. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios completamente? ¿Qué es lo que te impide decirle a Dios, Señor, yo quiero ser perfecto? No por mis méritos, sino porque sé que tu sangre es perfecta, porque tu palabra es perfecta, porque el Espíritu Santo es perfecto y morando en mí yo sé que vas a obrar una transformación. Y para cerrar, quiero leer el siguiente párrafo. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Qué poderoso mensaje, qué poderosa lección de esta semana. Esperemos que Dios haya abierto nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender esta verdad tan grande y tan hermosa. Hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios. Como dije, Él lo hace todo. ¿Qué nos cuesta decirle nosotros a Dios, aquí estamos o aquí estoy? Haz una transformación conmigo. Espero que ese sea tu pedido a Dios, que esa sea tu decisión. Y nos vemos la próxima semana en la última lección de este trimestre. Hagamos un trato con Dios. Permitámosle obrar en nuestras vidas y que Dios, una vez que haya logrado esa transformación, nos gocemos y Él se goce con nosotros. Que el Señor te bendiga.